Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Luciana Benotti. Soy profesora de la licenciatura en Ciencias de la Computación en primer año y también dirijo tesis de grado y también dirijo tesis de doctorado. Y hoy estoy acompañada acá para esta charla con Hernán Nano Maina, que empezó doctorado en Ciencias de la Computación, porque en FAMAF también hay carreras de posgrado. Una de esas es el doctorado en Ciencias de la Computación. En mi grupo, digamos, con mi supervisión. Nano, ¿querés agregar Hola a algo? todos, ¿cómo están? Bueno, espero que la charla les sea eh, divertida, útil y que, bueno, espero que les saque bastantes de las dudas que a veces uno cuando recién empieza, como estábamos hablando recién antes de empezar a grabar, que preguntaban a los chicos, estamos con bastantes intrigas de lo que va a tratar, de lo que uno puede llegar a hacer más adelante y de los distintos campos en donde uno se puede especializar y que, bueno, esa es un poco la idea de la charla que tenemos preparada con los... Bueno, entonces arranco. Nosotros estamos en el área de inteligencia artificial eh, y en particular trabajamos en la intersección entre dos áreas, que es el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. Para empezar, no somos nosotros dos solos, hay un montón de gente dentro del grupo, algunos con los que trabajamos más diariamente y otros que están también dentro de los temas y que hemos tenido colaboraciones más activas en otros momentos. Bueno, en esta imagen están Nano y estoy yo, también hay otros profesores de la Facu que probablemente hayan visto, está Franco Luque, con quien trabajamos bastante cercanamente en este tema, Jorge Sánchez, o sea, Franco Luque es de procesamiento de lenguaje natural, Jorge Sánchez, que es de visión por computadoras, Laura Alonso Alemany, que también es de procesamiento de lenguaje natural y con quien colaboro en otros temas, por ejemplo, ética del procesamiento de lenguaje natural. También está Carlos Areces, que trabaja más en las áreas de lógica y razonamiento automatizado, Raúl Ferbari, que trabaja con Carlos, Martín Domínguez, que trabaja más en la parte de redes sociales, con Damián Barsotti, y hay muchos estudiantes de doctorado acá, como, bueno, estaba Nano, también está Mauricio Masueco, Romina Altamirano, Cristian Cardelino, Milagros Teruel, que estuvo dando una charla el lunes en esta misma serie de charlas, Valentín Basel, Marcos Gómez y Matías Molina. Entonces, mucha gente, hay otra gente también con la que hemos colaborado en otros momentos, acá puse por ahí a los que eh, estamos todavía trabajando. Y para mencionarle cuáles son los temas de nuestra área, con qué tipo de tareas trabajamos, la primera tarea que surge dentro del área de intersección entre procesamiento del lenguaje natural y visión es el área que se conoce como captioning. Caption es una descripción de una imagen que se suele poner debajo de la imagen o, por ejemplo, como texto alternativo cuando hay una persona no vidente. Por ejemplo, cuando subimos una imagen a Twitter, nos pregunta si queremos poner un texto alternativo. Y entonces la tarea consiste en automáticamente que el algoritmo reciba una imagen como esta que vemos acá y genere una descripción de esa imagen en lenguaje natural, como un pequeño animal, quizás un roedor comiendo una banana dada por una persona. Otra tarea dentro de nuestra área es la tarea que se conoce como resolución de expresiones referenciales. En este caso, el algoritmo recibe como entrada no solo una imagen, también recibe una expresión en lenguaje natural, en este caso una expresión que muestra el sujeto de una oración, como el juguete con pelo rosa, y el algoritmo lo que tiene que devolver es una cajita que marque dónde está ese objeto dentro de la imagen. Esto se puede usar, por ejemplo, se pueden imaginar dentro del área de robótica. Después, otra tarea dentro de nuestra área es responder automáticamente preguntas visuales, preguntas que se están haciendo sobre el contenido de una foto. Por ejemplo, acá la entrada que recibiría un algoritmo sería la imagen y también la pregunta que está ahí abajo, que es ¿qué está haciendo el niño?
Y en este caso, una posible respuesta que podría dar el algoritmo es que está haciendo skate. Otra tarea, y en particular es en la que trabajamos en este momento con Nano y con otras gentes del grupo, como Jorge Sánchez y Franco Luque y Mauricio Mazuecos, es la tarea del diálogo visual, que se trata de una imagen en la que puede haber una descripción de esa imagen, por ejemplo, un perro con lentes en el sidecar de una motocicleta, y después una persona puede hacer preguntas, la motocicleta se está moviendo o está quieta, y un sistema puede responder automáticamente esas preguntas diciendo está estacionada, y después la persona puede seguir haciendo preguntas que tienen que ver con lo que se dijo antes, por ejemplo, qué tipo de perro es, que el perro se había mencionado al principio en la descripción, y la pregunta que se llama más abajo, de qué color es, digamos, no tendría sentido si no hubiéramos tenido el diálogo anterior, no sabríamos a qué se refiere, pero acá claramente se está refiriendo al perro porque está dentro de este diálogo. Entonces, esta es la tarea en particular en la que trabajamos con Nano. Y ahora voy a dejarle la palabra a Nano, que va a seguir con el resto de la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien, comparto la parte mía, ¿no? Perdón, ¿no? Disculpa. ¿O querés que yo siga presentando? No, está bien. Pensé que ibas a seguir presentando, disculpen. No, pero ahí la presento, ningún problema. Era para que sea más cómodo que vos pases tus propios slides. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. A ver, avísenme si estoy compartiendo. Sí, ahí se está cargando ya. Ahí está, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con lo que contaba Lu, hay una pregunta que nos podemos hacer, es ¿por qué resulta interesante, digamos, estudiar esta intersección entre la visión y el lenguaje? Lo primero que uno podría pensar, y desde el punto de vista conceptual, si ustedes ven, es que la visión en realidad es en gran parte de cómo todas las personas percibimos las cosas. Digo en gran parte porque, por ejemplo, como recién mencionó Lu, las personas que a lo mejor tienen algún impedimento visual, este tipo de modalidad visual se les complica, digamos, recibir esta percepción. Y por otro lado, el lenguaje. ¿Por qué? Porque al igual que la visión, en el caso del lenguaje es gran parte de cómo nosotros, los seres humanos, nos comunicamos. Entonces lo que se trata, o el objetivo que todo sistema, o en general la inteligencia artificial, es de como hacer de puente entre esta percepción y la comunicación. Entonces, ¿por qué, digamos, interesa también? Bueno, ya dijimos desde el punto de vista conceptual, pero lo más importante es a nivel aplicativo. ¿Por qué? A nivel aplicativo porque, por ejemplo, si nosotros, como pueden observar acá en la primera foto, pensamos en personas que tienen discapacidades o impedimentos visuales, totales o parciales, estudiar esta intersección es muy buena, ya que, como ustedes imaginan, estas personas tienen la movilidad visual, digamos, restringida. Entonces, todas las señales visuales, ellos no la pueden percibir. Entonces, lo que se trata es, aprovechando la modalidad del lenguaje, tratar de hacer como esa traducción de lo que uno percibe a través de la vista, tratar de mapearla a texto. Entonces, de esa forma, estas personas pueden adquirir señales del medio que los rodea o información en general. Otra utilidad aplicativa muy útil, que es bastante conocida, es que a través de esto nos permite navegar sobre datos visuales no estructurados. ¿A qué se refiere con datos visuales no estructurados? Bueno, todo el mundo alguna vez ha buscado cosas en Google Fotos, por ejemplo, en la aplicación. Hay una lista de imágenes, todas perdidas por todos lados, entonces nosotros podemos llegar a organizar, filtrar, hacer búsquedas, por ejemplo, poner a través del texto perro y que nos aparezcan todas las imágenes con perro. Bueno, ese es otra de los intereses de esta intersección que uno está interesado en estudiar.
Y hay algo también que nos pareció que estaba bueno para destacar, es que hay muchos estudios, como se puede ver acá, un zorrinito, que estudian imágenes que si uno ve por separado la imagen, como esta, que es un zorrinito, y por el otro lado el texto, por separado parece que fueran inofensivos. De hecho, uno dice, ve la imagen, es un bichito, digamos, y ve el texto por separado, no dice nada. Pero si juntamos esto, como dice acá, tú hueles bien hoy día, podría causar como algo, no sé, molestias, o eso se llama detectar contenido odioso o molesto. Entonces, hay investigaciones que tratan de hacer esto, generalmente sobre búsquedas de imágenes en web y mayoritariamente en redes sociales. Pero bueno, esto es más o menos de todas las distintas aplicaciones que hay en esta intersección. Pero bueno, lo lógico es focalizarse en, o lo que para más se usa o más desarrollo hay, es para el área de tratar de generar herramientas que permitan ayudar a través de todo esto que le estamos contando, de todas estas herramientas y técnicas, a personas que están impedidas visualmente. Por ejemplo, una de las cosas que se estuvo desarrollando, o un dataset es un conjunto de datos que se estuvo desarrollando, que se llama Visuis. Visuis es un proyecto que se encarga de juntar imágenes que fueron sacadas por personas no videntes, como las que podemos ver acá, por ejemplo, en donde dice, ¿me podría decir, por favor, si mi remera es rosa o negra? Porque tengo dos de estas. Entonces, o la que se ve a la derecha dice, ¿dónde estoy? ¿Para qué? Para alentar a grupos de trabajo y de investigación a que puedan desarrollar algoritmos y distintas herramientas tecnológicas para poder asistir en este tipo de inconvenientes que, en general, las personas que no tienen todas aptas en su totalidad las capacidades visuales, que puedan en el día a día desenvolverse o solucionar los problemas que se les planteen continuamente, digamos. Esto empezó, acá les cuento un poco, esto empezó más o menos en el año 2010, en donde, ¿qué hicieron ellos? Bueno, para tratar de solucionar esto que les estaba diciendo, hicieron una aplicación, como se puede ver acá, en donde lo que hacía esta aplicación estuvo más o menos disponible durante 5 años, y esta aplicación lo que hacía era, la persona que tenía problemas visuales, sacaba una foto con esta aplicación, grababa una pregunta de lo que, como vimos recién, quería saber sobre esta foto, y esta pregunta era enviada a un servidor en donde personas, trabajadores de Amazon Mechanical Turk, que es ellos tenían como una página, digamos, un servidor web, en donde recibían en un formato tipo un foro, iban contestándoles todas estas preguntas, y estas respuestas se volvían a enviar a la persona para tratar de ayudarlos en estas actividades que les comentaba recién. Entonces, esto es un poco de la motivación y fue la fuente de inspiración para crear enormes cantidades de dataset, de conjuntos de imágenes por un lado, preguntas sobre esas imágenes y las respuestas que en ese entonces estos trabajadores le brindaban a las personas. Entonces, en realidad, hoy en día el objetivo sería como de, tratar de, manteniendo esta fusión entre, vamos a decirle, sistemas de inteligencia artificial automáticos y personas que puedan ayudar a contestar estas preguntas, hacer como un híbrido para tratar de que la respuesta que obtiene esta persona no sea tan lenta, porque como ustedes se podrán imaginar, el envío, el cuello de botella era la velocidad.
antes que la imagen era procesada, enviada y la respuesta volvía, era muy lento. Entonces, lo que generalmente se quiere o que se busca, y es un poco de lo que hablaba Lu antes, es de estudiar distintos sistemas y estrategias para poder, en este contexto, digamos, que, bueno, que se llama VQA, de Visual Question Answering, desarrollar este tipo de sistemas que puedan contestar automáticamente a las preguntas que, bueno, como decía recién, realizadas por personas no videntes. Y bueno, esto es un pantallazo general de lo que el grupo hace, el estado del arte está tratando, y particularmente lo último, lo que, bueno, es mi objetivo en esta etapa de doctorado. Así que bueno, acá como pueden ver, están aceptadas contribuciones. Ahí Lu les va a pasar un link. Es un formulario que es voluntario para el que quiera. Idea es que cualquier persona, nosotros a lo largo digamos, que vamos realizando experimentos, a veces necesitamos ayuda de personas para anotaciones o para, bueno, actividades varias. Entonces, nos pareció buena idea que para que se vayan introduciendo y el que quiera participar se inscriba. Entonces, cuando nosotros necesitemos ayuda, los vamos a contactar. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, Lu, si vos querés agregar algo. Me parece que, bueno, preguntas. Acá tienen nuestros mails y la página personal de Luciana. Y eso sería un poco de lo que estamos haciendo. Bueno, muy bien. Yo les pasé también el link al formulario por ahí para que puedan directamente hacer clic si alguien se quiere inscribir. Ahí ya hay una pregunta, aparece en el chat. Dicen, ¿cómo se relaciona lo de Amazon Turk con Machine Learning? Hernán, ¿querés decir algo o la tomo yo? Como quieras, Lu. Sí, sí, dale, contestale. No te Bueno, por un lado, en realidad, Machine Learning, como quizás han escuchado, se divide en dos partes. Estuvo la charla de Milagro el lunes. Seguramente les mencionó que hay un tipo de Machine Learning que se llama supervisado. Ese Machine Learning supervisado necesita información de ejemplos en los que ya hay respuesta de las cosas que está tratando de hacer el algoritmo de Machine Learning. Por ejemplo, si ese algoritmo de Machine Learning está tratando de decidir si en una foto, el típico ejemplo, hay un gato o no hay un gato, o hay un perro, necesita ejemplos de fotos que haya gatos y haya perros, ¿no? Esa supervisión viene de seres humanos que les pagan muy poco, que son esta gente que trabaja dentro de Mechanical Amazon Turk, y se los conoce como los Turkers. También se los conoce como los trabajadores invisibles de la inteligencia artificial, que son los que generan todos los datos, muchos de los datos de los que se alimentan estos algoritmos. Por otro lado, también hay gente que genera estos datos de forma gratuita, como hacemos todos los días nosotros cuando usamos las herramientas de Google. Bueno, estos Turkers en realidad les pagan algo, les pagan muy poco, pero algo les pagan por hacer este tipo de trabajo. Eso que mencionó usted, profe, recién de lo hacemos gratis, ¿se refiere en particular a este clásico no soy un robot y indicar o es otra cosa diferente? A todo lo que hacemos en Internet, a poner me gusta en algo, a grabar nuestros videos que estamos subiendo en este momento a Google. La Big Data. No sabemos bien, pero sí, digamos, no solamente a eso, sino cualquier cosa que hacemos online. Acá hay una pregunta que dice, sí, en los CAPTCHA también se contribuye a recolectar, tal cual, a recolectar datos. Para fines varios. Todos los datos que estamos contribuyendo se aprovechan. En
realidad, el aprendizaje supervisado es el que funciona mejor en este momento. Todo lo que es Machine Learning no supervisado es un área más exploratoria, si bien ha habido avances importantes. Por ejemplo, hace poco hubo un seminario de Lucía González sobre una tecnología de procesamiento del lenguaje natural que se llama Word Embeddings, que eso es un tipo de aprendizaje no supervisado que está funcionando bastante bien. Sí, con respecto a los sistemas no supervisados, el clásico es clustering, en donde uno da una distribución de datos que no sabe qué estructura tienen, entonces a través de ese algoritmo les permite más o menos saber cuál es su distribución y cuál es su categorización. Una aplicación útil que yo una vez probé y me gustó bastante con clustering es para reducción de la calidad de imágenes. Entonces uno lo que hace es clustering para saber cuáles son los colores principales que tiene la imagen y puede hacer una reducción de colores. Por ejemplo, ese es uno. Bien, Bueno, no sé si creo que habrá estamos... alguna otra pregunta. A un nivel de hobby, ¿cuál sería una buena entrada? No entendí la pregunta. Yo tampoco. Aprovecho para darle las gracias. Ahí, Ignacio, por ahí podés reformular para que se entienda. Aprovecho a agradecer a los profes, gracias por participar. Y presento la actividad que arrancamos el video y no dijimos ni de dónde se organiza ni qué es lo que estamos haciendo. Esta actividad es el mes de la ciencia, se basa en un ciclo de charlas que dan los profes y profesionales que se dedican a investigar las áreas de la computación en este caso. Y han expuesto recién Luciana Benotti y Hernán Maina. Les agradecemos. Los organizamos estas charlas desde el Centro de Estudiantes, del CEIMAF. Estamos como moderadores, una suerte de Juan, Jornet y yo. Nosotros ambos pertenecemos particularmente también al GURI. Así que bueno, nada de eso. Ignacio, no sé si querés por ahí. Creo que Ignacio se refiere a cómo sería una buena forma de iniciarse en esto del Machine Learning, a lo mejor, y cuál sería la mejor forma. Particularmente mi experiencia fue con la robótica. Yo empecé a mí me gusta mucho la robótica, pero claro, o sea, entre programar algo y que el programa ejecute o mueva algo en un robot, hay un gap bastante grande. Entonces, yo lo que hice fue empezar con Arduino, y después, para el tema de Machine Learning, lo que empecé a hacer es detectar objetos. Hay muchas librerías que están buenas, que están disponibles en Python, por ejemplo, que ya está ya todo el pipeline hecho, como para empezar, en donde pueden detectar rostros, detectar distintos objetos. No sé si con Arduino, pero a lo mejor con una plataforma como Raspberry, que es un poquito más potente, o bueno, la compu normal, digamos. Me parece que viene por ese lado, ¿no? Sí, preguntaban también algún tipo de librería o fast.ai para aprender Machine Learning. Algunos de los cursos que también estuvo haciendo Nano se ofrecen en una plataforma que se llama Coursera, y en realidad los estudiantes de FAMAF tenían acceso gratuito a algunos cursos. No sé si seguirá estando activo, ahora les puedo pasar el link. Sí, en la pandemia, por lo menos yo los que hice eran, digamos, te brindaban todo el contenido abierto por el tema, bueno, de esa etapa, digamos, y uno podía rendir y encima te daban un certificado de aprobación, cosa que a veces para obtener ese certificado uno a lo mejor tiene que abonar, pero en este caso no. Igualmente, si uno no lo necesita, los puede hacer igual a los cursos, como modalidad oyente, espectador, digamos. Tienen disponible todos los videos. Lo que sí, a lo mejor no pueden sumitear las actividades para que se las corrijan, pero si es para pura meta de conocimiento, viene bien igual. Y las librerías, como dije antes, o framework, me parece que, bueno, lo que más se usa en Machine Learning es Python, que es un poco más alto nivel, para no meterse las manos en el barro, digamos.
hay desde Scikit-Learn, PyTorch, ¿cuál otro? Bueno, el clásico, sí, Keras, son todos frameworks que, digamos, ya están preparados y quieren muchas cosas ya hechas para que uno pueda encajar las piezas del rompecabezas y que salga funcionando sin tantos problemas, comillas, comillas, si uno no quiere hacer nada raro, digamos, algo básico. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotras somos Danae Duto, Bettina Milanesio, y fuimos invitadas por SEIMAF en este evento de Mes de la Ciencia en las jornadas de charlas para la carrera de computación. Nuestro objetivo en esta charla es contarles un poco el tránsito desde que aplicamos a una beca hasta estos primeros meses del doctorado que estamos haciendo. Por cuestiones organizativas de lo que les queremos contar, hemos dividido la charla como en dos partes, ¿sí? Bien diferenciadas. En primer lugar, les queremos contar, bueno, quiénes somos nosotras, ¿sí? Profesionalmente, y por qué investigamos, a qué grupo pertenecemos. Y por otro lado, bueno, nuestra experiencia en el doctorado, cómo transitamos estos primeros meses siendo becarios doctorales. En primer lugar, nosotras somos profesoras de matemática, somos recibidas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y actualmente somos profesoras en la universidad. Actualmente somos becarios doctorales de CONICET y formamos parte del grupo LIS, que es Logic Interaction and Intelligent Systems, cuyos integrantes los podemos dividir en subgrupos. Tenemos por un lado los investigadores, entre los cuales podemos resaltar, bueno, Carlos Areces, Valentín Casano, Raúl Ferbari, que son nuestros directores y codirectores respectivamente. Tenemos estudiantes postdoctorales y estudiantes doctorales, entre los cuales nos encontramos nosotras. Y bueno, entre los investigadores también tenemos a Luciana, que compartió la charla recién. Les queremos contar un poco qué estudia nuestro grupo, ¿sí? En general, nuestro grupo le interesa estudiar el comportamiento de los sistemas inteligentes, tanto desde una perspectiva teórica como desde una perspectiva práctica. Las principales áreas de investigación del grupo son el razonamiento automatizado, el diálogo, las lógicas dinámicas, la representación del conocimiento, lógicas modales, entre otras. Nuestros temas se enfocan en las áreas que tenemos remarcadas y nos enfocamos desde una perspectiva teórica en cuestiones fundamentales de la lógica matemática. Por ejemplo, la complejidad, reglas de inferencia, teorías de modelos, ya que la parte más aplicativa del grupo la contaron recién Hernán y Luciana. Bien, como Betty mencionaba hace un ratito, a nuestro grupo, particularmente en lo que estamos nosotras, nos interesa estudiar las lógicas, las diferentes que hay, y capturar el comportamiento que tienen las mismas. En estos primeros meses de doctorado, nosotras estamos estudiando el razonamiento en un tipo particular de lógicas no monótonas. Para mencionar qué se nos viene a la cabeza cuando estamos hablando de razonamiento, lo podemos pensar como un conjunto de proposiciones, en las cuales una de ellas es la que denominamos conclusión, y es la que se deriva a partir de otras, ¿sí? Un ejemplo de razonamiento es, hace calor, si hace calor, entonces voy a la pileta. Entonces, desde estas premisas, nosotros lo que podemos concluir es que vamos a ir a la pileta. ¿Qué nos interesa también cuando empezamos a estudiar esto del comportamiento y del razonamiento? Es algunas características que pueden tener, por ejemplo, la monotonía. ¿Cómo podemos pensar la monotonía en el razonamiento? ¿Qué nos dice este principio? Que si nosotros podemos obtener una conclusión a partir de un conjunto inicial de premisas, si le agregamos nueva información, estas conclusiones que obteníamos al principio, ahora también las vamos a poder seguir obteniendo. Este principio en las lógicas que estamos estudiando nosotros, las no monótonas, no se cumple. ¿Y esto cómo afecta el razonamiento? Si nosotros primero podemos concluir, ¿sí?, ciertas conclusiones, ¿no?, a partir de un conjunto inicial de fórmulas,
Pero si se le agrega nueva información, lo que puede pasar es que esas conclusiones que antes se obtenían, ahora ya no lo podamos hacer. Por ejemplo, ¿vamos al cine hoy? Podemos concluir que sí, pero... ¿Vamos a ver Terminator 3? Ahora no. Ahí uno lo que hace es justamente cambiar este razonamiento, ¿sí? O sea, más que el razonamiento, en realidad se captura desde, digamos, otra manera. Estas lógicas no monótonas justamente lo que intentan capturar es el razonamiento en sentido común. Ahora Betty les va a mostrar un ejemplito un poquito más detallado de cómo se puede observar. Claro, como dijo Dani, un poco más detallado, más en general, podemos ver este ejemplo en el ámbito de la jurisprudencia, algo que todos conocemos. Por ejemplo, lo llamamos el principio de presunción de la inocencia. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Bueno, una persona se va a considerar inocente a menos que se demuestre lo contrario, es decir, su culpabilidad, ¿no? Entonces, bueno, intentemos modelar esta situación. Si solo sabemos que la persona fue acusada de cometer un delito y supongamos que llamamos A esta situación, por ley debemos concluir que esa persona es inocente y supongamos que llamamos I a esa situación. Bueno, ¿cómo lo podemos modelizar a esto? A partir de un conjunto de premisas A vamos a poder derivar I, es decir, que la persona es inocente. Pero bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Que haya información adicional. Por ejemplo, si aparece un arma homicida, que la llamamos W, por ejemplo, o un testigo que lo llamamos C, ¿qué puede pasar? Que si agregamos estas situaciones como premisas, ¿sí? Y bueno, que no se derive la misma conclusión, es decir, que la persona es inocente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que al agregar premisas no siempre derivamos las mismas conclusiones. Por eso justamente este principio se comporta de manera no monótona, que es lo que se intentó explicar recién, ¿no? Particularmente lo que a grandes rasgos les queremos contar en qué estamos enfocadas cada una de nosotras, qué investigamos. En mi caso particular, estuve estudiando un artículo sobre los puentes que hay entre la noción de consecuencia clásica y la noción de consecuencia no monótona. ¿Qué vemos en este artículo? Que enriqueciendo e imponiendo ciertas condiciones a la noción de consecuencia clásica, se puede obtener una noción de consecuencia no monótona, es decir, que no es algo tan raro, porque se puede obtener imponiendo ciertas condiciones desde la clásica. Particularmente lo que hacemos es intentar ver todo este comportamiento desde las lógicas dinámicas. Las lógicas dinámicas son estudiadas en este grupo, son muy estudiadas, ¿no? Porque lo que hacen es, bueno, me cambian el contexto, me cambian el modelo a medida que se evalúan las fórmulas, ¿no? Entonces, bueno, estamos estudiando estos puentes desde la perspectiva dinámica. Bien. En mi caso, lo que comencé a estudiar son sistemas de refutación. Y ese estudio es, digamos, para dos cosas. Primero, para saber qué son estos sistemas de refutación, que lo mismo lo que nos permiten es demostrar aquellas conclusiones que no son válidas. Seguramente han tenido alguna materia de cálculo en la que han tenido contacto con alguna demostración de algún teorema. Cuando uno hace eso, está demostrando la validez de lo que se afirma. Estos sistemas de refutación lo que nos permiten es justamente demostrar aquellas cosas no teoremas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, estudio qué son y cómo se pueden aplicar. Por otro lado, también empecé a estudiar qué son las lógicas default, ¿sí? Son una clase particular dentro de las lógicas no monótonas. Y la idea ahora es, una vez entendiendo el funcionamiento de estas lógicas default y a su vez cómo funcionan estos sistemas de refutación, poder llevarlos a dichos sistemas y aplicarlos adecuadamente en estas lógicas. Bueno, con esto contamos así a grandes rasgos lo que estamos investigando puntualmente ahora y quiénes somos. En esta segunda parte queríamos contarles un poquito cómo ha sido nuestra experiencia desde que nos recibimos hasta transitar estos primeros meses de la carrera doctoral. Con Betty, como mencionaba al principio, ambas somos profesoras de matemática, nos recibimos en la Universidad Nacional de Río Cuarto en el año 2018. Durante
el cursado de nuestra carrera de grado, ambas tuvimos la oportunidad de pertenecer a grupos de investigación, ya que nos parecía una actividad interesante para ambas, y formamos parte de ciertos grupos de trabajo que hay ahí en la universidad. En el 2018, cuando nos recibimos, tuvimos la oportunidad de comenzar a trabajar en colegios secundarios como profesoras, y a su vez continuábamos con estas actividades de investigación porque ambas nos gustaban, y también teníamos planes a futuro de volver a la universidad, ya sea como docentes y también como investigadoras. El año pasado nos contrataron desde el Departamento de Matemática como docentes para dictar materias que se dan desde el mismo. A la primera materia a la que fuimos asignadas con Betty fue a Matemática Elemental, que es lógica para la carrera de computación. Y ahí fue que conocimos a Valentín, que es uno de los miembros de nuestro grupo, y en el transcurso del dictado de la materia, se ve que a Valentín le gustó cómo trabajábamos, y después de conversar un poco acerca de nuestros intereses de investigación, que Vale nos contara cuáles eran justamente los intereses del grupo, decidimos aplicar a la beca y empezar a formar parte del grupo de investigación. Desde la aplicación de la beca el año pasado en agosto hasta enero de este año que tuvimos los resultados, ambas continuamos con nuestros trabajos en los colegios secundarios, también en la universidad, y lo que decidimos hacer es empezar a formarnos en el área de lógica. Porque si bien tuvimos en la carrera, nos formamos, sentíamos que no teníamos los conocimientos base como para poder empezar a trabajar en algunos temas dentro del grupo. Bien, y esto para resaltar, digamos, algunas cuestiones con respecto a un doctorado en general. En primer lugar, bueno, la oportunidad de realizarlo con una beca es fundamental porque nos dimos cuenta, digamos, de que trabajar y estudiar a la vez se nos tornaba un poco difícil porque ambas cosas llevan o demandan ciertas responsabilidades, muchas responsabilidades. Entonces, bueno, la oportunidad de que sea becado, de que sea financiado, de que le podamos dedicar tiempo full time a nuestra propia formación y a nuestro estudio fue fundamental cuando tuvimos que tomar la decisión. Y bueno, además al ser financiado, tiene más la dinámica de un trabajo que la dinámica de una carrera de grado. Se aproxima más a un trabajo, ¿no? Hay que tomar ciertas decisiones. En nuestro caso, trabajamos, como dijo Dani, la cantidad de horas máximas en los secundarios. Y bueno, la beca no es compatible con todas las horas del secundario, sino con algunas. Entonces, bueno, decidimos renunciar a los secundarios y quedarnos con la universidad, las horas del contrato de la universidad y la carrera del doctorado. Entonces, bueno, debido a nuestros objetivos, como contó Dani, a mediano y largo plazo de, bueno, poder estar en la universidad. Particularmente nuestro doctorado tiene el título en Ciencias de la Computación y decidimos realizarlo en FAMAF. Como nosotros venimos de matemática, tuvimos algunos requisitos extras que fueron, bueno, formarnos en los contenidos mínimos y básicos de computación, es decir, realizar algunas materias de grado de la carrera de computación. Además de, bueno, los requisitos generales que implica un doctorado, que son la suma de créditos realizando cursos de posgrado para nuestra propia formación. Y un poco les queríamos contar, bueno, en estos primeros meses de doctorado, cómo fue nuestro tránsito, qué es lo que estuvimos haciendo. Como mencioné recién, nos dedicamos este año a realizar materias de grado en computación en la Universidad de Río Cuarto particularmente, de segundo y de quinto año de la licenciatura, y a la vez estamos cursando materias de posgrado en lógica, en temas particulares que nos interesan por nuestra propia formación, para nuestra investigación. Además, damos clases para la carrera de computación en la Universidad de Río Cuarto. En el primer cuatrimestre damos lógica y en el segundo cuatrimestre damos introducción al álgebra, que es la materia que le sigue a lógica acá en la uni. Y además, obviamente, de formarnos e investigarnos en nuestros temas específicos para, bueno, ir avanzando con nuestra investigación, ¿no? Bien.
Y por último, queríamos antes de finalizar la charla resaltar algunas cuestiones que para nosotras nos han resultado importantes. Primero, recién como Betty decía, en este momento nos encontramos realizando 4 actividades. Si bien no parece mucha la cantidad, sí cada una de ellas requiere de tiempo y una dedicación que se puede llevar de manera efectiva, si se lo quisiera decir, si uno puede realmente organizarse. Cada una de ellas lleva bastante tiempo y es muy importante organizar los horarios. Después también de otra cuestión que nos hemos dado cuenta es el proceso de aprendizaje. ¿Y qué queremos decir con eso? Nos ha pasado que en estas materias, por ejemplo, de computación que hemos tenido que hacer, nos han resultado un poco difíciles, hemos tenido días, semanas posiblemente, en las que no hemos entendido, nos hemos frustrado mucho, como así también cuando comenzamos a leer o investigar un tema nuevo, pero también existen otros momentos muy buenos en los que uno puede sentirse satisfecho por el conocimiento que está adquiriendo, por las relaciones que puede ir estableciendo, así que tengan paciencia, el proceso de aprendizaje no es lineal. En este caso nosotros está siendo un poco medio exponencial, pero muy bueno y muy satisfactorio. Después también queríamos resaltar la importancia de pertenecer a un grupo de investigación, y en 2 sentidos. Primero, uno cuando arranca su carrera de doctorado, creo que no tiene mucha idea hacia dónde ir, ni con el tema, ni hacia dónde comenzar a leer, qué artículos, y tener a tu director y a tus compañeros ahí acompañándote, hace que ese camino sea mucho mejor de transitar y tener una guía. Y también es sumamente importante porque al trabajar con otras personas y que se dedican también a diferentes áreas dentro de una misma, aporta a que un problema se pueda pensar y ver de diferentes perspectivas y también permite que surjan nuevas problemáticas y poder seguir investigando. Y bueno, por último, no sé si los presentes son solamente están haciendo, digamos, su carrera de grado, pero lo que sí queríamos recomendar es que si está en sus intereses, por ejemplo, seguir una carrera doctoral, comiencen a investigar sobre qué grupos de investigación están en su universidad o quizás en algunas otras, en donde trabajen con algunos de sus temas de interés, para ir, digamos, pensando en la aplicación a becas con tiempo, ya que la presentación de papeles y demás implica un tiempo y está bueno realizarlo, digamos, teniendo un buen margen, porque ya van a ver que van a necesitar tiempo para poder hacer cada una de esas cosas. Bueno, no, como para cerrar, agradecer a CEIMAF que nos invitó a participar de las jornadas estas, ¿no? Gracias a ustedes por acercarse y por compartir su experiencia. ¿Habrá algunas preguntas ahí que puedan empezar a hacer con respecto a lo que estuvieron compartiendo? Rocío Pérez pregunta ahí. Bien. De manera introductoria, tenemos uno, te puedo pasar el nombre. No sé si como de manera introductoria, acá está Raúl que me puede decir si sirve como introductoria o no. Uy, perdón. De Franco. Algo así. Bueno, gracias, lo voy a ver. Total, aunque no sea tan introductorio, sirve. O sea, le voy a agarrar la vuelta. Suena muy interesante. Buenísimo. Pregunta Diego. Sí. A ver, ¿dónde? Y digamos que cuando uno aplica becas, tiene, digamos, un cierto puntaje que le da la comisión que lo evalúa.
y el promedio es medido, digamos, te dan una puntuación respecto al promedio histórico que tenga tu carrera en tu universidad. Normalmente... Sí, o sea, es importante, pero bueno, no quiere decir que tengas el mejor, digamos, que tengas un promedio... No va a ser decisivo, yo creo que claro, a eso si me refiero. medianamente tu promedio está de acuerdo al promedio histórico, anda bien, o sea, no es que te reste mucho puntaje. No es que evalúan solamente eso. Sí, Carlos. Nada más para aclarar que en particular en computación, en los últimos años ha habido muy pocos pedidos de becas en computación. Entonces, de alguna forma esto está haciendo que en los últimos años sea un poco más fácil conseguir becas de doctorado, por eso, principalmente porque, bueno, la industria en computación atrae tanto a la gente de computación que hay muy pocas aplicaciones a becas. Entonces eso quiere decir que el promedio deja de ser tan importante porque la gran mayoría de la gente que, no sé, pero digo, muchos más gente que aplica becas en promedio en este momento están siendo aceptadas por eso, porque hay pocas aplicaciones. Bien, gracias, Carlos. Para buscar el grupo doctoral, nosotros, por ejemplo, tuvimos conocimiento del grupo en el que estamos por Valentín, que con él compartimos la materia y nos habló. Supongo que en FAMAF, ahí si ustedes, no sé, pueden consultar en mismo FAMAF para ver cuáles son los grupos de investigación y llegarse a ellos para consultar y charlar y que les cuenten más acerca de cuáles son las líneas. Claro. ¿Qué temas investigan? No sé si tienen, digamos, algún otro medio o si tienen alguna plataforma donde se pueda ver los grupos que existen ahí, digamos. Nuestro grupo también. Claro. Y en particular tenemos ahí la página que pasó Raúl del grupo nuestro. Es lindo, o sea, como recomendación, si les interesa hacer una carrera doctoral, yo se los recomiendo particularmente. A mí me gusta y, como mencionaba, si bien hay días en los que uno se frustra, es muy satisfactorio y es un mundo por conocer, así que los invitamos a que, si están en sus intereses, investiguen y apliquen. Otra pregunta que había salido en anteriores era el idioma. ¿Qué tan importante era saber inglés y demás? Se las pregunto de curioso nomás. Está buena la pregunta. Es importante, pero bueno, nosotros teníamos una base de inglés, tampoco que sabíamos hablar ni leer inglés, pero es importante porque la mayoría de las investigaciones están en inglés, entonces es cuestión de acostumbrarse. Nosotros arrancamos el año pasado, creo que traduciendo todo, y nos dimos cuenta que no tenía sentido, y de a poco le fuimos agarrando la mano. A medida que lo vamos leyendo, le fuimos agarrando la mano. Si bien todavía nos falta experiencia en el hecho de las conversaciones, porque este año ha sido todo virtual, entonces no tuvimos la oportunidad de viajar, de tener ese tipo de experiencias, pero yo creo que es con paciencia, no es algo fundamental para entrar. Te vas acoplando al inglés a medida que avanza, digamos, a medida que avanzan los meses. Sí, saber esto de que los papers que se leen, los libros, la mayoría está todo en inglés. Eso sí. Buenísimo, muchísimas gracias. Pero no es que por el inglés no van a aplicar a las becas. Para nada. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Danae y Bettina. Gracias. Un gusto tenerlas acá. Y bueno, si se quieren quedar igual para el final, capaz si hay alguien que se quede con alguna pregunta y eso, la puede realizar al final. Dale, buenísimo. Dale. Si a ustedes les interesa y pueden, son bienvenidas. Está Karen, que también va a dar su charla. Creo que está por ahí.
Hola, buenas tardes a todos. Hola Karen, buenas tardes. ¿Comenzamos entonces? Sí, cuando vos quieras, ya podemos comenzar. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Hice una presentación chiquitita para la charla. ¿Me avisan si están viendo? Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al CEIMAF. Mi nombre es Karen. Voy a dar una charla de trabajo de industria del software. Acá tenemos la agenda de hoy. Primero voy a dar una breve presentación sobre mí. Luego les voy a mostrar un poco sobre las diferentes ramas de aplicación del software, donde hay software y donde se puede trabajar. Luego las ventajas y desventajas de trabajar en la industria. Y luego voy a dar un espacio para preguntas. Bueno, comenzamos. Esta soy yo trabajando. Empecé a trabajar hace más o menos 3 años y medio en BitLogic, que es una empresa cordobesa. El dueño es un fue profe de la Facu, que es Edgardo James, es uno de los dueños. Y me recibí hace más o menos casi 2 años, en noviembre va a ser 2 años, así que empecé a trabajar mientras estaba estudiando. Me quedaban más o menos 3 materias y la tesis para terminar la carrera. Y bueno, por una cuestión económica comencé a buscar trabajo y la verdad fue bastante sencillo. Más o menos estuve una semana mandando currículos a diferentes empresas que me gustaban y en una semana conseguí mi primer trabajo en BitLogic, que es una empresa que se dedica a realizar sistemas escalables y tienen algunos proyectos de Machine Learning, de aprendizaje automático. Y bueno, ahí cuando empecé como tester, dado que no tenía nada de experiencia laboral, empecé a hacer testing en diferentes aplicaciones y luego me enfoqué más a hacer desarrollos backend en sistemas educativos. Nosotros estamos en un sistema educativo para el siglo XXI. Ahí me dediqué a hacer backend y algunas cosas de seguridad y luego de 1 año y medio más o menos comencé a liderar un equipo. Fui technical leader de un equipo que se dedicaba también a hacer un sistema, pero de examinación para diferentes universidades. Trabajé en BitLogic hasta hace 3 meses, ahí pasé a ser consultora y empecé a trabajar para una empresa financiera en Perú, hace más o menos 3 o 4 meses. Ahí estoy haciendo todo lo que es pagos con QR para la tarjeta. Bueno, ahora les voy a pasar a contar un poco sobre dónde podemos encontrar software. Creo que todos reconocen esta imagen, es la imagen del buen pastor. Y vamos a hacer un poquito de zoom en esta imagen. Si vemos acá, vemos 2 personas caminando y hacemos un poquito de zoom en la cartera de la señora y podemos encontrar un dispositivo, un celular que todos tenemos y todos conocemos con muchas aplicaciones. Entonces uno puede trabajar desarrollando aplicaciones para celular, por ejemplo. Si hacemos un poquito más de zoom, no sé si ustedes pueden ver, pero podemos encontrar un bypass en el hombre que está acompañando a la señorita. Los bypass tienen también hardware y software programable. Luego, si hacemos un poco de zoom en el edificio, podemos ver antenas de DirecTV. También se puede trabajar en desarrollo de estas antenas y también en satélites que se comunican con estas antenas y proyectan, por ejemplo, partidos de fútbol. Después tenemos que en los partidos de fútbol hay diferentes software también
que se puede ver, por ejemplo, la velocidad a la que corre un jugador o el ángulo con el que pateó una pelota. Entonces podemos encontrar software también en fútbol. También si hacemos un poquito de zoom, tenemos ahí cerquita el Allende. En la medicina hay un montón de sistemas para asegurar la salud de los pacientes, como respiradores y muchas otras tecnologías diferentes. Luego podemos ver los autos. Los autos tienen un montón también de software para medir la velocidad de los autos y muchas otras cosas. Luego tenemos, por ejemplo, los autos que se manejan solos. No sé si los pudieron ver alguna vez, pero estos autos tienen todos sistemas inteligentes de inteligencia artificial que pueden reconocer objetos y pueden, bueno, acelerar, frenar el auto cuando se desee. Luego tenemos, por ejemplo, los semáforos. Los semáforos también tienen todo un sistema para poder sincronizarlos en toda la ciudad. Luego, si hacemos un poquito más de zoom ahí, podemos ver un avión. Los aviones también tienen un montón de software para todo lo que es el manejo del avión. También desde esto de los vuelos, surge también la necesidad de comprar y vender vuelos, entonces hay muchos sistemas, las aerolíneas tienen sistemas de ventas online de vuelos. Luego podemos ver los parquímetros para pagar el estacionamiento. Las máquinas registradoras también tienen software embebido. Las puertas automáticas. Y por último, acá dejo una imagen de las aguas danzantes del Buen Pastor, que también se sincronizan con la música, también tienen software. Y con esto, bueno, les quería hacer llegar que, bueno, en todos lados podemos encontrar software y que se puede aplicar, o sea, uno puede trabajar en cualquier rama que desee. Yo, por ejemplo, estoy trabajando ahora en una financiera, trabajé en un sistema educativo, también puede uno trabajar en sistema de medicina o en música, si le interesa la rama de la música. Entonces, hay muchas ramas en las que se puede trabajar. Ahora voy a contarles un poco las ventajas de trabajar en la industria del software. Una de las mayores ventajas es la alta demanda de profesionales. Hay mucha demanda de profesionales y las empresas están buscando todo el tiempo. A nosotros nos llegan ofertas de empleo casi todos los días, y esto nos permite poder elegir el trabajo el que uno quiere trabajar. Si uno no se siente muy cómodo trabajando en el lugar donde está, rápidamente puede conseguir un trabajo mejor. Luego los salarios es un factor bastante importante que es una profesión bastante bien paga a comparación de otros profesionales. La posibilidad del trabajo autónomo. Yo, por ejemplo, trabajo en relación de dependencia, pero hay muchas posibilidades de poder trabajar freelance y ser autónomo y poder disponer de su tiempo. Después, oportunidades de negocio. Esto por ahí surge de que uno por ahí puede hacer su propia aplicación y ser su propio jefe, puede terminar siendo empresario. Muchas personas o muchos desarrolladores, después de mucho tiempo de experiencia, terminan eligiendo abrir su propia empresa. Y después la oportunidad de trabajar para cualquier lugar del mundo. Yo en este momento yo vivo hace 9 meses más o menos en Brasil y vivo en Río de Janeiro y trabajo, por ejemplo, para Perú y para Argentina. Y bueno, uno puede, gracias al trabajo remoto que te permite esta carrera, puede trabajar para donde desee.
Y luego los beneficios de trabajar en la industria son muy buenos, además de los beneficios de que un trabajador dependiente tiene, como la obra social, los aportes y todas esas cosas. Las empresas normalmente, para retener a los programadores y para que el programador se sienta feliz trabajando en la empresa, dan muchos beneficios. Por ejemplo, pagan los almuerzos, tienen por ahí salas de juegos, te dan muchas capacitaciones. Hay algunas empresas que hasta tienen masajistas, pileta, muchas otras cosas. Ahora les voy a contar un poquito también las desventajas de trabajar en la industria. La verdad, no son muchas, pero hay algunas y hay que mencionarlas. Es un aprendizaje de por vida. Esto se puede ver como una desventaja o una ventaja, dependiendo de cuánto les guste estudiar. Pero luego que uno termina la facultad, no es que se termina, tienen que siempre capacitarse de por vida porque las tecnologías avanzan y uno siempre tiene que estar aprendiendo y estar en la cresta de la ola, como se dice. Pero normalmente la verdad es que se aprende en el día a día trabajando. Normalmente las empresas, si necesitan que aprendas alguna tecnología, te pagan la capacitación. Entonces, normalmente estás aprendiendo, pero a la vez estás trabajando. Luego tenemos muchas horas de trabajo remoto. Esto lo puse porque en mi experiencia, bueno, cuando comenzó la pandemia, todos quedamos trabajando en casa y muchas empresas tienen la modalidad de trabajo remoto y la verdad que por ahí es un poco difícil estando en casa cortar con el trabajo para el almuerzo o cortar cuando se finalizó las horas de trabajo. Por ejemplo, a las 6 de la tarde, por ahí uno se queda trabajando mucho más tiempo del que debería. Luego, el estancamiento es algo que puede suceder si, por ejemplo, uno está en una empresa que trabaja con alguna tecnología vieja y se queda mucho tiempo trabajando en una empresa que tiene solo tecnologías viejas, uno se estanca, no aprende, y luego si quiere cambiar de trabajo, por ahí le va a costar un poquito más, así que es bastante importante que cuando elijan el trabajo a donde van a estar, que sigan capacitándose siempre. Y por último, y creo que es la desventaja que tiene la industria, y que, bueno, creo que casi todas las industrias lo tienen, es la diferencia salarial de género, que por ahí se puede percibir en algunas empresas que no fomentan la igualdad, que por ahí una mujer y un hombre que están en el mismo rango tienen una diferencia salarial. La mujer gana bastante menos y bueno, nosotros como desarrolladoras no tenemos que permitir eso, no tenemos que fomentar esto y elegir empresas que estén más a favor de la igualdad, que hay muchísimas. Y además, bueno, en la industria hay muchísimos hombres. Creo que el 20% de las mujeres que tienen solamente el 20% de los cargos técnicos en mujeres. Entonces es bastante importante también el hecho de buscar empresas que fomenten más el tener más mujeres en la industria. Y bueno, ahora doy espacio a preguntas. Muchísimas gracias, Karen, por tu charla. No, yo no quería empezar preguntando por si alguien más tiene alguna pregunta, ahí seguramente le va a estar escribiendo en el chat o también puede abrir el micrófono. Pero yo sí quería preguntarle con respecto a las desventajas. Sí, ¿cómo ha visto usted en su experiencia y con respecto a gente que conozca seguramente el tema de la explotación, en el sentido muchas horas de trabajo y estar con los días muy justos para programar algo, que te digan tal fecha lo tenés que tener listo y tener que como llegar al día?
independientemente de las comodidades que pueda tener. Usted mencionó que había empresas muy grandes también que incluso tenían como jacuzzi y un montón de comodidades disponibles para los laburantes, pero eso, o sea, ¿cómo se ha visto usted? Con respecto a la explotación. Creo que en mi experiencia particular nunca lo he sufrido mucho, creo que fue más, muchas veces sentía yo cuando empecé la obligación de como no sabía tanto, era una persona que recién empezaba y no tenía experiencia, esto de decir, bueno, no, como el resto de mis compañeros rápidamente, con mi poca experiencia, entonces por ahí yo sí me ponía a trabajar un montón más y eso por ahí, obviamente que si vos trabajas más, nadie te va a decir no trabajes, no te van a decir no, bueno, estás recién empezando, es lógico que te demores un poco más. Eso no sucede, obviamente que si querés trabajar todo lo que quieras, te van a dejar, entonces yo particularmente lo que empecé a hacer es decir, bueno, no, cuando me di cuenta que no era así, es decir, bueno, a las 6 de la tarde termina mi turno y a las 6 de la tarde cierro la compu, que a veces es bastante difícil, pero hay que hacerlo, ¿no? Y por otro lado, en el caso de que por ahí el proyecto esté como con mucha demanda y que se tenga que entregar, lo mejor siempre es hablarlo, digamos, no llegamos, sí, o sea, vos tenés un tiempo de estimación, te dan una tarea y te dicen, bueno, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Ahí vos te pones de acuerdo y decís, bueno, son 3 días o una semana, lo que sea, y bueno, a veces te toca que se te complican las cosas y terminas trabajando de más. De eso no te puedes escapar, pero más o menos cuando vos estimás, a no ser que tengas algún problema o lo que sea, normalmente tenés que cumplir en ese tiempo, y como vos sos el que estimás, se supone que es, bueno, vos pones los tiempos, ¿no? Los tiempos en los que vos vas a terminar entregando el producto. Bien, ¿se entiende? Ahí le hicieron una pregunta a Tomás y amplió Ignacio. En el chat. Ignacio, ¿podemos trabajar? Sí, bueno, leo la pregunta, ¿podemos trabajar con el título de analista en computación o es necesario el título de 5 años? Yo la verdad nunca me pidieron el título para trabajar en ninguno de los títulos y creo que se puede comenzar a trabajar desde antes de tener el título de analista. Muchas empresas te permiten esto y te dan muchas flexibilidades para seguir trabajando. En mi caso, por ejemplo, como yo estaba todavía trabajando, estudiando, pedí trabajar 6 horas hasta que terminé la carrera en vez de 8 y pude terminar mi carrera un poquito más fácil que trabajando 8 horas. Entonces, no es necesario el título. Lo que sí recomiendo muy fuertemente es sí terminar la carrera, porque hay una diferencia bastante grande entre la persona que, por ejemplo, le faltó entregar la tesis y no se recibió, a la persona que terminó toda la carrera, y creo que es más que nada que vos, ante la empresa, vos sos una persona que te pusiste un objetivo y pudiste llegar a tu objetivo y lo terminaste, a pesar de las dificultades de haber trabajado lo que sea. En cambio, si vos te pones un objetivo y no terminás, la empresa puede decir, bueno, la persona que te esté evaluando, de decir, bueno, esta persona no se pone objetivos y no termina, puede pasar lo mismo con un proyecto que te den, ¿no? Entonces, es bastante importante para mí el terminar la carrera y además que es una carrera muy linda. Y después, ¿qué tanta diferencia tiene entre tener un título o no tenerlo? Yo creo que al principio puede tener un poquito de diferencia. La diferencia más grande para mí está en el que ya una persona que estudió tiene mucho más práctica, ¿no? Mucho más entrenamiento en la cabeza para poder resolver problemas.
Entonces, y con respecto en el trabajo en sí, por ahí cuando empieza una persona que no tenga el título, tal vez pueda percibir menos dinero que la persona que lo tiene, pero luego a medida que pasan los años, yo creo que eso ya se iguala porque ya después solo te pagan por tu experiencia, ¿no? No tiene nada que ver el título. Por ahí una persona que no tenga un título, pero tiene mucho más experiencia que otra que la tenga, va a ganar más. Es solo la experiencia. Trabajando en la industria has tenido que tomar papel. No. Papel y lápiz, hacer matemáticas, calcular áreas, matrices. No, la verdad que todas esas materias fuertes de matemática que tenemos son importantes porque te dan un montón de herramientas y mucha práctica mental para resolver cosas más rápidamente, pero la verdad que no me ha tocado hacer algo muy, muy fuerte así de matemática. Creo que una sola vez me tocó hacer algún algoritmo que me acuerdo que había visto en Algoritmos 2 y que dije, uy, que un algoritmo de búsqueda fue. Y yo dije, uy, qué bueno, porque esto lo vi en Algoritmos 2, ahí me puse a buscar así un poquito, y esa vez me había tocado hacer algo más así matemático, pero la verdad que no, nunca me ha tocado mucho. ¿Qué es lo que más importa en el currículum? Yo creo que lo que más importa es no tener un currículum muy extenso. Les gustan los currículos de una hoja y nada más. Por ahí creo que es importante poner todas las tecnologías con las que has trabajado y es muy importante no mentir. O sea, no hay que mentir para nada. Si uno no sabe alguna tecnología, no la tiene que poner porque no es necesario por ahí que sepas todas las tecnologías que la empresa está buscando, sino más que nada estar dispuesta a aprender y demostrar que tienen muchas ganas de aprender y que tienen ganas de trabajar. Eso para mí es lo más importante, pero creo que es eso, poner las tecnologías y... ¿Es común trabajar en equipo en la industria? Sí. Siempre trabajas en equipo, casi la mayoría del tiempo. O sea, yo trabajé más o menos en 7 proyectos diferentes y en los 7 proyectos me tocó trabajar en equipo. En el último, que les contaba que había estado en una posición de liderazgo, empecé sola, trabajando más o menos 4 meses, pero luego ya se empezó a formar el equipo. Siempre termina formándose un equipo de trabajo y está muy bueno trabajar en equipo. Así que es muy importante hacer los trabajos en grupo de la facu. ¿Hay algún lenguaje que sobresalga de los otros en demanda? Yo creo que sí. O sea, hay muchas búsquedas en Java. O sea, con respecto a depende al área que te dediques, ¿no? Yo que me dedico al backend, hay muchas búsquedas de Java y ahora está creciendo mucho la búsqueda en Go, que es un lenguaje medianamente nuevo y creo que esos son los que más se buscan, y también Python, que se utiliza muchísimo para Machine Learning sobre todo, y Node también, que Node está muy bueno porque, bueno, en realidad JavaScript, porque, bueno, te permite hacer backend, front, varias cosas. Scala, no he visto, la verdad, mucha búsqueda de Scala, pero debe haber, y en realidad porque siempre que busco, o cuando me ha tocado buscar trabajo, siempre he buscado más que nada en los lenguajes que más manejo. Es una buena combinación ser programador y también hacer UX UI. No, la verdad que yo no sé. No sé mucho de UX UI, la verdad, pero bueno, si sos programador y sabes UX UI, o sea, si sabes de UX, sabes
es un plus seguramente, y seguramente te vas a estar enfocando más a hacer front. Pero bueno, eso es una elección en realidad. Yo, por ejemplo, hice un poquito de front porque intenté hacerme un poquito full stack, pero no tuve éxito y seguí con el backend que me gustaba más. Sí, Go es para hacer backend. Preguntó Rocío ahí también algo, justo. La verdad que justo en la compañía donde yo trabajo, bueno, en BitLogic, donde más trabajé, tienen muchas mujeres, muchísimas. Yo cuando entré éramos más o menos 10 programadores o 12, ahora ya es una empresa bastante grande, ahora tiene creo que más de 60 o 70 empleados y tienen el 40% de su personal técnico mujeres, justo donde yo trabajo. Y en el equipo donde yo trabajo somos más mujeres que hombres, somos creo que 6 mujeres y 4 hombres. Así que la verdad que yo no tuve experiencia mucho en estar sola con pocas mujeres, siempre, más en la facu sí me tocó más estar con muchísimos hombres, pero en mi trabajo no, siempre fueron muchas mujeres, gracias a que fomentan mucho la búsqueda en esa empresa. Por ahí sí tienen que seleccionar un hombre o una mujer, muchas veces seleccionan una mujer por el hecho de tratar de igualar la cantidad de mujeres que tiene la empresa. Así que no me he sentido sola. Lo que sí me pasó es lo otro que les había contado sobre ganar menos que los hombres, pero no en esta empresa, sino en la nueva. Ahora hace un tiempo hicieron unas charlas así sobre eso y me di cuenta que gente que hombres del mismo rango que yo están ganando mucho más. Y bueno, eso es y de acá a poco capaz que cambio de trabajo por ese motivo. El inglés se usa muchísimo y les recomiendo que mientras estén en la carrera estudien y aprendan a hablar sobre todo. O sea, yo durante la carrera me capacito un poco en inglés, pero la verdad que yo no sé hablar inglés. Eso no es un impedimento para mí para trabajar, obviamente, porque hay mucha industria en español, pero hay muchísima más industria en inglés. Entonces, por ahí si saben inglés, van a poder tener muchas más opciones de trabajo porque hay muchos, en mismo Argentina hay muchos clientes de afuera. Entonces, cuando los clientes son de afuera, te toca tener reuniones con los clientes. Y bueno, es muy importante tener inglés. Y yo que no hablo, la verdad lo uso bastante solo para leer documentación. Toda la documentación está en inglés y todas las búsquedas que hago o que todo el mundo hace en Google es mejor hacerlas en inglés porque es como que que sepa las tecnologías y los entrenen. Sí, es común, es bastante común. Por ejemplo, en el caso de Go, vi mucho que ahora se está pidiendo bastante Go, pero se sabe que no mucha gente tiene experiencia, entonces buscan gente que quiera aprender Go, pero que sepa, por ejemplo, Java y Python o Python. Normalmente hacen esas cosas cuando, por ejemplo, para Go, que la tecnología no es muy usada, te piden que tengas ganas de aprender una nueva tecnología. Y
Y si no, normalmente, si vos sabes algunas otras tecnologías que son más o menos parecidas, igual te pueden tomar y te dicen, bueno, si estás dispuesto a aprender. Lo importante es que siempre digas que digas no, que quieras, siempre querer aprender. Bueno, estaríamos como en condiciones de cerrar la charla. Le agradecemos, Karen, desde el CEIMAF. De todas formas, ahora vamos a detener la grabación y van a venir algunas preguntas que nos habían colgado de las charlas anteriores, y si usted se quiere quedar para responder alguna otra pregunta que pueda surgir, se lo agradecemos, y si no también. Muchas gracias del CEIMAF y del GURI en particular por sumarse a participar y contar su experiencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, me queda un ratito más, así que cualquier cosa me pueden preguntar. Ahí tenemos la grabación y empezamos con una pregunta que había quedado para Hernán. Ahí. Sí, no sé cuál era, perdón. No sé cuál era. Ahí la estoy buscando, la tenía en un lugar. Sí. No, te lo tenías que acordar, lo tenías que retener. Me sorprendió. Marco Latela había preguntado cuáles son algunos desafíos que se encontraron al hacer este proyecto. ¿Cuál de todos? El proyecto, bueno, te hablo personalmente del mío. Perdón, no sé si está grabando todavía, no sé si hay que contar. Si quiere corto y no sé, si quiere contestamos y que quede grabada justo esa pregunta. Como a usted le parezca. No tengo problema. Yo no tengo ningún problema. Te puedo contestar personalmente cuando yo... el primer desafío, se podría decir personal, digamos. A mí, yo cuando terminé la carrera, mi orientación, en realidad, bueno, yo hice programación, pero a mí me gusta la electrónica, me gusta todo un poco. Entonces, el tema era para dónde dirigirme, por eso terminé en la academia, que me pareció que era el ambiente en donde, bueno, uno podía desarrollar más lo que le gustaba. Fue uno de los inconvenientes, comilla, ponele. Y ya en el área de, particularmente de la charla que dimos, de la intersección esta de lenguaje y visión, lo más complicado, digamos, es tratar de que, a ver, uno le está pidiendo bastante a un algoritmo, ¿no? Lo más complicado es que razone. Entonces, nosotros, bueno, algo en las slides que habíamos mostrado de una conversación, generalmente es bastante difícil que un modelo se acuerde de la conversación que estamos teniendo. La clásica es cuando uno pregunta, por ejemplo, no sé, a un asistente de teléfono, no sé, Siri o Alexa, lo que sea, que bueno, ahora está un poco mejor. No sé, estamos viendo una pantalla y le decimos quién es el presidente, y nos responde, y después decimos cuántos años tiene. Nosotros sabemos a quién nos estamos refiriendo. El tema es que modelar eso es bastante complicado. Eso por un lado. Y con respecto, bueno, personalmente en mi área digo, que yo quiero orientarla para asistencia de personas con visión reducida. También, digamos, suplir de cierta forma lo que es la capacidad visual de la persona es muy complicado. Es muy complicado. Entonces creo que esa es una de las dificultades que no solamente yo tengo, ¿no? Todo el área del mundo de la investigación tiene esa dificultad. Bueno, no sé si quedó contestado, ¿no? Un poco. De una que sí. Bueno, muchísimas gracias Luciana, Hernán, Bettina, Danae y Karen. Voy a cortar la grabación. Es muy interesante esto porque, nada, tenemos para todas las personas que lo vean, pueden ver como las distintas salidas y aplicaciones de esta materia, de esta carrera que estamos estudiando. Entonces, me parece que es muy lindo para poder ver y tener un pantallazo general de todas las salidas y qué se puede hacer, digamos. Así que en eso muchísimas gracias. Y bueno, ahí seguramente seguirán
haciendo otras preguntas, pero corto la grabación, así no nos queda una grabación tan larga y queda abierto el micrófono y el chat para quien quiera preguntar.